Seguimos con Juan Pedro Mir, Lucía Zapata, Santiago Gutiérrez y Cecilia Aguiluz. Vamos al segundo tema. Aunque hasta hace poco hubo en el sistema político bastante consenso en torno al manejo sanitario de la pandemia, ha habido siempre una fuerte discusión de fondo. ¿Cuál? Bueno, el Frente Amplio reclama más gasto en políticas sociales y se insiste con una renta básica. Incluso hay voces de la coalición que aparecen cada vez más en esa línea de reclamar más políticas sociales. Pero desde el gobierno se afirma que se heredó una situación fiscal compleja, aunque se ha repetido que se está gastando lo necesario para afrontar la pandemia. Esto plantea una pregunta de tipo filosófico. ¿Hay que priorizar lo inmediato o el largo plazo? Santiago, esta propuesta venía de tu parte, así que me parece ideal que comiences vos. Bien, lo propuse porque es un tema que primero a mí me importa mucho y porque es una disyuntiva súper válida y no excluyente. Yo creo que el mañana es el hoy de otras personas y es bastante digno pensar en el mañana, sobre todo por los más jóvenes, no en mí que tengo 26 años, sino por niños. ¿Tá? Como los niños no votan, generalmente los tenemos al costado y priorizamos los que ponen el voto en la urna. Esto no necesariamente quiere decir que tenemos que resignar el hoy y que la gente explote, porque para llegar de A a B importa mucho el proceso, porque si no, en el volantazo se cae mucha gente para la banquina. Lo planteé para discutirlo, para ver otras miradas también, porque yo tengo mi posición. Creo que en una situación como la que tenemos hoy, o la que podría haber tenido el Frente Amplio, a ver, me encantaría que el Frente Amplio en los años que tuvo de bonanza, quizás no en el último gobierno, pero los años que sí tuvo un crecimiento exponencial, vamos a no decir exponencial porque en estos días, perdón, que tuvo un crecimiento fantástico de la economía, haber pensado un poquito más, quizás no en mañana, pero dentro de unas horas. Entiendo, obviamente, y eso no quita que se hayan construido y logrado algunas cosas muy importantes. Pero creo sí en un Estado que necesariamente para que su gente progrese, para que se independice, necesita tener las cuentas públicas estabilizadas y saneadas. Hoy en día el concierto mundial va a cambiar mucho y hay que ver qué son cuentas públicas estabilizadas y saneadas, ¿no? Porque las tasas de interés cambian, los endeudamientos cambian. Pero en esa línea iba un poco la discusión. Yo creo que los gobiernos todos tienen siempre que gobernar hoy en clave de mañana. O sea que vos decís los recursos de esa forma. En tren de contestar la pregunta esa que yo decía, que esto es un planteo que plantea el aspecto filosófico, la discusión filosófica de que hay que priorizar lo inmediato o el largo plazo. En esa disyuntiva te inclinás por el largo plazo. Me inclino por el mediano plazo, quizás, pero más por la realidad que filosóficamente. El hoy hay gente que no tiene para comer. Eso no implica olvidarse de la gente que necesita, que más necesita. Eso no tiene que ver con eso. Sino implica que mañana no haya esa gente. ¿Me explico? Obviamente esto es un tema enorme y abarcarlo capaz que es imposible, porque tiene que ver con políticas públicas, con políticas de Estado, con gobiernos que continúen políticas, que ha sido muy difícil por Uruguay, lamentablemente, creo que más que nada por egos políticos. Pero bueno, nada, por ese lado iba la discusión. A mí me parece fundamental que el gobierno hoy, o dentro de 5 años, 4 años, entregue un país para que el próximo tenga unas condiciones de base mejores que las que recibió este país, y no porque antes estuvo el Frente Amplio. El Frente Amplio vino de una crisis, sí, tenía un país que ya estaba bastante saneado o funcionando, con una crisis gigantesca, pero saliendo de la misma. Sin entrar en quién gobernaba en qué momentos, porque me parece una discusión a veces un poco futbolera, me parece que es sana la discusión, sobre todo por las miradas distintas que hay acá. Lucía, ¿vas vos? Sí. Nada, yo primero no es que quiera estar siempre a la defensiva, pero decir que el Frente Amplio no miró al futuro cuando los últimos gobiernos fueron, no sé, desde el gobierno del primer gobierno de Valle, Pepe Valle, ¿verdad? De los gobiernos que más cambios estructurales hicieron a nivel nacional, me parece que es un poco injusto. El déficit fiscal importa,
pero no es lo único. Entonces, creo que es bastante injusto no mirar el resto de los cambios estructurales que se hicieron, que están teniendo consecuencias y van a tener consecuencias positivas en los próximos años. A mí me preocupa mirar algo de la campaña y que se siguió diciendo, que el presidente decía mucho, que es que ningún uruguayo, no vamos a dejar a nadie por el camino, algo así. El problema es que cuando solo miramos el mediano y el largo plazo, sobre todo en momentos como hoy, hay un montón de gente que está quedando por el camino, no que va a quedar, que ya está quedando. Santiago hablaba de los niños. A ver, yo creo, y acá también es pensar a largo plazo, que cuando hablamos de malnutrición, no nos olvidemos de toda la gente que está comiendo gracias a las ollas populares. Entonces, cuando hablamos de la malnutrición que pueden estar teniendo muchísimos niños hoy, cuando hablamos de que se ven obligados, bueno, de cómo se dio todo lo de la educación, pero además de que se ven obligados a muchos dejar o obligados por distintas circunstancias a dejar la escuela, a dejar el liceo, creo que eso también tiene consecuencias a largo plazo y que son casi imposibles de revertir muchas veces. Entonces, también pensemos en ese tipo de cosas, que si hoy queda gente por el camino, no es que esa gente quede y listo, o sea, esto va a repercutir en el largo plazo. Entonces me parece que es fundamental pensar en el panorama completo. Entonces, bueno, hoy para mí no es momento de privilegiar el resultado fiscal. Y no queda más que mirar países, potencias en el resto del mundo, cómo han consensuado incluso diferentes partidos. Y creo que hoy tenemos que pensar en esto. Ya sé que todos dicen que el Frente Amplio quiere seguir gobernando. No, el Frente Amplio está clarísimo que es oposición, lo tenemos muy claro. Ahora, hay cosas, hay políticas de Estado que requieren un consenso. Y me parece que este es el momento de generar algunos consensos. ¿Cómo han generado otros países consensos de, bueno, endeudarse o de que el déficit fiscal sea más grande, pero con tal de generar algunas políticas sociales fundamentales, algunas políticas sanitarias, algunas políticas económicas que no pueden esperar, que no se pueden hacer mañana o pasado cuando los números estén más saneados, que hay que hacerlas ahora? Entonces me parece que la contraposición entre corto, mediano y largo plazo a veces es un poco falaz, porque en realidad las consecuencias de dejar gente por el camino hoy se van a seguir viendo y mucho más mañana. Cecilia, vamos contigo. Dale. Bueno, yo creo que la gente que está quedando por el camino ya venía quedando por el camino, ¿no? Porque las condiciones, la verdad que de pobreza que teníamos, los porcentajes, y yo sigo insistiendo en una gran discusión en cuanto a los porcentajes de pobreza que marcaba el Frente Amplio, ya existían y había mucha gente que ya estaba quedando en el camino, lo cual se agudiza con la pandemia. Y se han generado, desde mi punto de vista también, condiciones de desigualdad territorial que tienen que ver con las oportunidades que hay en el sur que no hay en el norte. Y eso genera también un gran problema. Yo insisto en este concepto de la desigualdad territorial, que muchas veces no se menciona, pero creo que es fundamental tener en cuenta cuando uno habla de qué se tiene que pensar, si se tiene que pensar para hoy, para mañana, se tiene que pensar para todo. Se tiene que pensar para hoy, se tiene que pensar en ayer para ver si podemos recuperar algo de lo que ya se cayó, porque no es cierto que no se caía antes, no habían personas y familias enteras, incluso cinturones de pobreza en algunas ciudades que estaban ya cayendo de lo que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas, que es una medición muy importante y sobre todo en el norte que da porcentajes altísimos. Por lo tanto, hay que pensar en el hoy, hay que pensar en recuperar lo que se pueda recuperar, pero sobre todas las cosas hay que pensar en mañana, porque hay un montón de gente que está a punto de caer hoy en una situación de la cual puede ser que no salga. Por lo tanto, creo que para todos los gobernantes, y cuando digo todos me refiero a gobierno y oposición, porque eso es, cuando uno habla del gobierno se refiere a todos deberían estar pensando en acompañar estos procesos, sin a veces esas discusiones, como un compañero decía recién, futboleras, ¿no? Decir, yo lo hice, yo no lo hice, porque me parece que estamos bien jorobados si no reconocemos la desigualdad territorial, si no reconocemos la pobreza, si no reconocemos la cantidad de gente que hay en nuestro país que no cubre las necesidades básicas insatisfechas por más de una generación. No estamos hablando solamente del resultado de la pandemia. Y si no reconocemos también que la pandemia está realmente golpeando a la clase media. Por lo tanto, muchas personas que hoy integran la clase media van a pasar el día de mañana, si no se frena esto, a integrar
el sector que está bajo el nivel de pobreza. Y esto es una realidad. Y no le pasa solo a Uruguay, le pasa al mundo porque el mundo está en crisis. Y lo peor de todo, desde mi punto de vista, es que la crisis todavía no se vio. En realidad la crisis todavía no se vio. Estamos en el primer año de pandemia y desde mi punto de vista, a partir del año que viene, con el nivel de endeudamiento, no sé si han leído estos días, han salido una cantidad de informes económicos que hablan sobre el nivel de endeudamiento de las familias uruguayas a través de las tarjetas de crédito y sacar préstamos. Eso se va a ver reflejado el próximo año. Hay un montón de gente que incluso para salir de vacaciones hoy, porque no solamente los que tenían plata guardada para hacerlo, sino hay otra gente que además se está endeudando por situaciones porque necesitan desenchufarse, porque es entendible hacerlo, porque hay un montón de circunstancias que hacen que la gente, en definitiva, se esté endeudando hoy. Por lo tanto, la crisis se va a ver mañana. Insistir en hacer algunas inversiones, porque yo además me niego a usar la palabra gasto cuando tiene que ver con lo social. Uh-huh. No se puede usar la palabra gasto. Si vos vas a invertir en la gente, es una inversión, no es un gasto social, es una inversión social. Por lo tanto, si nosotros vamos a invertir, tenemos que ser muy cautelosos. Y eso me parece que es lo que tienen que ponderar todos los que están gobernando. Cuando digo todos, me refiero al gobierno y también a la oposición. Hay que ir con cautela, porque esto todavía no estamos en el peor momento de crisis. Juan Pedro. No, muy interesante, está buenísima la discusión. Yo lo traté de pensar y leer y consultar con algunos amigos referentes del tema y me sale esta discusión. Ni la Argentina peronista, donde se entra en niveles de endeudamiento de una economía implotada, como le sucede a Argentina, que nuestros hermanos argentinos tienen comprometido no 5 años, tienen comprometido 30 años para adelante. Entonces, no entra en la lógica donde no importa. A Argentina le está costando más imprimir el papel traído desde Europa en pesos que los pesos. Y Argentina tiene un camino de hiperinflación y de implosión del Estado que ese no es el camino. No es el camino, no es gastar por gastar sin cuidar lo que Uruguay construyó durante tantos años con gobiernos de los 3 partidos, equilibrios macroeconómicos que son parte de su capital. Y eso no lo podemos jugar. Y eso no tiene que ver ni con el presente ni con el futuro. Tiene que ver con la estructura del país. Nosotros tenemos valores, palabra conservadora espantosa, perdón, tenemos principios que hoy son capital de todos. Y el equilibrio macroeconómico no es el cuidado de la inflación, no son elementos que son de un partido o de otro. Han sido elementos que son capital para nosotros y para nuestros hijos. Eso me parece un punto central. Ni la Argentina, ni Chile. O sea, acá la discusión ideológica es cuál es el rol del Estado. Un Estado garante, un Estado benefactor, un Estado que gaste. Yo en eso discrepo con Cecilia. Está bien gastar. Nosotros tenemos 3 hijos adolescentes con mi mujer y gastamos. Y gastamos en ropa, gastamos en comida, y sí, porque eso incide en su calidad de vida. No hay que tenerle miedo a la palabra gasto. Eso no implica hipotecar el futuro, ¿no? Pero entonces, lo que sí hay que optimizar ese gasto. Entonces, lo que ojalá nosotros, al menos nuestra visión, mi visión es un Estado que tenga que gastar lo que tiene que gastar y tiene posibilidades, sin hipotecar el futuro, tiene posibilidades de aumentar ese gasto, focalizándolo. En ese sentido yo discrepo con la visión de una renta única, de una renta general, porque vos estás tirando un montón de dinero que tenés que direccionar claramente. ¿Tenés que gastar más? ¿Podés gastar más? Sí, algunos amigos economistas hablaban alrededor de un 1% del PIB. Hay que direccionar no solamente en los niños, Santiago. Hoy una persona de 45 años que se queda sin trabajo de mozo y después volver al mercado laboral dentro de 5 años va a ser prácticamente imposible. O va a cobrar, entonces tenemos que, por supuesto, apuntalar a los sectores que más excluidos y los sectores de trabajadores que están quedando. Y ahí precisamos un Estado presente, un Estado que cuide los equilibrios. Después el porcentaje de endeudamiento, hoy ninguna calificadora de riesgo se va a manejar con las mismas características que se manejaba antes de la pandemia. No lo hace para Estados Unidos y no lo va a hacer para Uruguay.
Uruguay tiene que aumentar a través de asignaciones familiares, a través de la tarjeta Uruguay Social, herramientas que han sido muy beneficiosas y hacer transferencias de dinero para compatriotas que están quedando por fuera del marco. En ese sentido, me parece. Santiago, ¿vos asentías con alguna de las consideraciones de Juan Pedro? Sí, primero recoger un par de cosas. Lucía comentó como si yo hubiese dicho que el Frente no hizo cosas estructurales. Creo que incluso lo dije literalmente, que algunas cosas, de hecho estamos disfrutando de un sistema de salud público que nos ha dado grandes beneficios para el costado sanitario de la crisis, e incluso el entramado social, discutible o no, yo no soy experto en la materia del MIDES y el alcance que puede tener. Yo soy gran reconocedor de las buenas políticas públicas. Y lo segundo es que me alegro mucho que podamos coincidir un blanco como yo y un ballista como Juan Pedro. No, yo no soy ballista. Dale. Ideológicamente, dale. pero... Ballista soy yo. Dale. No tengo carnet, queda tranquilo. No. Dale. Bueno, yo sí tengo carnet blanco. No. Tengo carnet de Peñarol nomás. Después no tengo otro carnet. Ok, o sea, yo tengo de Salió Nacional. el fútbol acá, salió el fútbol. No, pero más allá de eso, concuerdo mucho con Juan Pedro en la mirada. Obviamente yo soy ingeniero agrónomo, no soy experto en valorar los números y qué tanto podemos y qué tanto no podemos, pero sí en la mirada en general. Creo que ese es el camino. A veces caemos creo que para hacer alguna trampa al solitario en favorecer el propio discurso, caemos en que hablar de déficit, inflación y en palabras capaz que complicadas y de una élite universitaria, entre comillas, que tampoco están así, y no nos damos cuenta que eso tiene un impacto directo, real e inmediato en la vida de las personas. Más déficit, más inflación, les afecta directamente a las economías de las casas. Yo creo que un punto central en lo que se tiene que focalizar el gobierno, y porque también es bastante estructural, o tiene que ser bastante estructural, Uruguay tiene un camino hacia el mundo de mañana, que mañana está ahí nomás, un mundo más sano, estable, de producción de valor agregado ambiental, de globalizado, en atraer al país, primero, inversión extranjera, y segundo, abrir mercados, bajar aranceles, tratado de libre comercio, en el casillero que sea, pero eso para un país como el nuestro es fundamental, y es mentira que no tiene impacto, es literalmente puestos de trabajo. Enseguida, puestos de trabajo. Yo me alegro, además de porque es mi profesión, yo no soy agricultor, si lo fuera estaría muy contento, pero es parte de mi profesión. Yo me alegro como loco por el país porque la soja está a $500 y ojalá que esté a 600 mañana. Porque, y el gobernante y el que estuvo a cargo del del Ministerio de Economía del Frente Amplio me lo reconocería, es oro para el país, es el beneficio más grande que puede tener. Ojalá siga lloviendo y ojalá siga subiendo la soja, porque a este país va a entrar un mundo de guita, y además eso es un empujón, es un motor, genera trabajo. Yo no había llegado todavía, pero en el 2011, a ese alrededor, en Paysandú, en la Facultad de Agronomía, se metían los argentinos a decirle a los chiquilines: vos querés laburar, y le pagaban a un chiquilín que estaba en cuarto de facultad 50.000 pesos, 60.000 pesos. No existía. Hoy en día tengo una cantidad de compañeros recibidos que no tienen laburo, o que hacen otra cosa, que ponen cortinas. Entonces el abanico de realidades es inmenso, pero yo creo que concuerdo con Juan Pedro, y también concuerdo que la mirada hacia el mañana tiene que estar muy ligada a vender a Uruguay como un país de primer mundo, latinoamericano como nadie, americano como nadie, pero de primer mundo, sano, responsable ambientalmente, productor de alimentos sanos, de un turismo natural y toda esa cosa de un país divino que tenemos por descubrir, que nos va a insertar mañana en el primer mundo. Llamémosle primer mundo, a mí me parece medio de cipallo decir primer mundo y tercer mundo, pero es una realidad, que tenemos que apostar a eso en clave de mañana. En clave de hoy tenemos una cantidad de emergencias que resolver, y concuerdo bastante con lo que dijo Juan Pedro. Lucía. Si querés nos podemos poner más cepalinos y hablar de periferia, por ejemplo, y esas cosas. Bueno, quería plantear también, porque creo que la idea de esto también era bastante filosófico, y hablar un poco de un debate ideológico, ¿no? Que creo que se está dando, y me parece súper interesante poder a veces como levantar un poco
la mirada y poder conversar desde estas cosas de un lado un poco más, no sé si frío, pero por lo menos pensando un poco. Yo lo que sí comparto con Cecilia, y la verdad que a mí me hubiera gustado que cuando empezó todo esto, ningún uruguayo ni ninguna uruguaya estuviera al borde de una situación precaria, digamos, ¿no? Que, digamos, fue muy fácil para la pandemia destruir económicamente a muchas familias, y comparto eso, y la verdad que a mí me hubiera gustado que toda la población se encontrara en un lugar mucho más fuerte desde el punto de vista socioeconómico, y es algo que sí, es real. Después la cuestión de las cifras y eso la podemos discutir, pero bueno. Y bueno, ayer leí un artículo de Fernando Isabela, que es participante de estas mesas además, que hablaba de la ideología del presupuesto, ¿no? Y comentaba un poco primero lo que hablaba en la fundamentación del presupuesto, y bueno, después algunas cuestiones más allá de la ley. Pero me parecía interesante, por ejemplo, cómo en la fundamentación se plantea un concepto de libertad que está meramente basado en que el Estado no se meta en la economía de la gente. Y creo que es un concepto discutible. Yo soy gran defensora del concepto de libertad, pero una libertad mucho más amplia, ¿no? Y que parta de un empoderamiento de la ciudadanía en todo, en lo político, en lo económico, en lo social, en la nueva agenda de derechos, etcétera. Pero bueno, una libertad que solo se basa en lo económico y una libertad que tiene que ver que el Estado no se meta en la economía de la gente, es complejo, porque ahí tendríamos que ver qué países son más libres. Y ahí, por ejemplo, tendríamos que decir que los países nórdicos viven una opresión agobiante, porque si hay algo que el Estado hace ahí es meterse en la vida financiera de las personas. Entonces creo que eso, si vamos a hablar de lo ideológico, eso tenía incluso una cita, que ahora no me voy a poner a leerla porque es demasiado largo, pero una cita del presupuesto que planteaba eso muy claramente, y creo que ese es un debate. Sí que es importante darlo. Yo no comparto para nada la visión de libertad del gobierno, o por lo menos de quienes escribieron y aprobaron el presupuesto. Y creo que otra cosa importante es pensar en la relación. Es verdad que estamos hablando de inflación, déficit fiscal y un montón de términos, pero bueno, vengo a meter algunos más. Pensar la relación entre el gasto público y el PBI. Creo que eso es muy importante. A mí lo que me preocupa es que si se congela el gasto público y que si se impide la expansión del Estado en la provisión de algunos servicios públicos básicos muy importantes, ¿qué pasa? Algunos pueden acceder a ellos, los que los pueden pagar, y otros no. Y ahí también generamos una desigualdad enorme, y una desigualdad, explícita, ¿no? Una voluntad explícita de generar una desigualdad que es muy, muy compleja. Ahí está también todo el debate de qué tanto focalizar, o bueno, de qué tanta renta básica, etcétera. Yo sinceramente no creo que tenga como las herramientas teóricas para no sé, ubicarme en un lugar. Los economistas con los que más comparto y respeto están a favor de esta renta, pero de nuevo, no me siento como en un lugar de defender algo que no manejo tanto. Pero bueno, creo que esos dos debates me parecen que son re interesantes. Cecilia, vamos contigo. Yo, Romina, volviendo al punto de bueno, si es para hoy, para mañana o para el futuro, ¿no? Que se tendría que repensar esto. Yo creo que el gobierno está en un momento muy difícil, porque es muy difícil con todas estas cuestiones que todos nosotros hemos dicho, y mucha gente estará escuchando y agregando más elementos, ¿no? De la realidad de un país que es pequeño de tamaño, pero que es complejo como es Uruguay, y que tiene tantas desigualdades dentro también, desde todos los puntos de vista, y tiene diferentes visiones y concepciones ideológicas que hace que uno mire diferentes las cosas. Creo que el gobierno, con todo eso sobre la mesa, está tiene que tomar decisiones, y las decisiones son difíciles, no son fáciles. Y me parece que todos los actores deben aportar. No me parece que sea un momento para que cada uno intente llevar agua para su molino. Me parece que para eso falta. Quizás dentro de 2 años, quizás cuando estemos más avanzados en este tema del COVID, y también cuando estemos más cerca de las elecciones. Me parece que no es momento ahora de que cada uno quiera tener la razón o tirar mejores soluciones sin a veces
siquiera decir cómo lo van a hacer o cómo lo piensan hacer o qué dañará hacia el futuro, porque cuando Ahí, uno dice... Cecilia, lo vamos estás por diciendo... ¿Lo estás diciendo más pensando en el Frente Amplio como oposición o por la última, No. los últimos comentarios de algunos integrantes de la propia coalición de gobierno que también marcan un perfilismo en por ese lado quizás de marcar algún matiz con respecto a la propia inversión que debería hacer el gobierno, ¿no? Lo digo por todos, porque todos son gobierno. Cuando uno integra los órganos, como se integran por parte de quienes son la coalición, y cuando uno integra bancas en el legislativo, todos son gobierno. Entonces todos debemos aportar. Y me parece que esa es la visión. Yo creo que dentro de un año quizás pudiéramos estar discutiendo y cada uno intentar llevar agua para su molino, pero hoy me parece que no es el momento. No fue durante todo este año y me parece que todo el mundo lo respetó. Ahora es como que, bueno, quiere posicionarse cada uno, me parece que tampoco es el momento. Está bueno que haya discusiones y que todos planteen estas discusiones, pero que todos también planteen cómo se pueden solucionar estos problemas, porque la gente está pasando mal, pero además no se visualiza rápidamente una mejoría. Entonces es importante que tengamos eso en claro para que la gente pueda sentirse más segura también, más segura con sus representantes, porque en definitiva el gobierno son los que lo representan. La gente puede opinar, pero no va a poder hacer nada. Los que van a hacer son los que están en el gobierno, en el legislativo, en el ejecutivo, y eso es lo que me parece a mí que deberían de bajar las banderas un poco, por lo menos por un tiempo más, y ponerse todos a ayudar en esto, que me parece que es el momento donde tenemos para salir adelante. Hemos avanzado mucho, tuvimos mucha suerte o tuvimos éxito, como lo quieran decir. Ahora estamos en un momento complicado, este es el momento donde deberíamos tirar todos para el mismo lado, y bueno, después sí, cada uno que se desparrame y que dé su opinión y que lleve agua para su molino, y se vienen las elecciones de vuelta dentro de unos años. Juan Pedro, a ver, dale vos. No sé si Santiago querías hacer un paréntesis mínimo. Después, dale, le cedas a Juan Pedro, dale. Yo no tengo, me parece fantástico que la gente discuta y se den, y en el clima democrático que se da, creo que Uruguay tiene una tasa de civilidad fantástica en América Latina. Si si la actitud más radical del movimiento sindical es juntar firmas, estamos hablando de juntar firmas para llamar a un plebiscito por una ley. Estamos hablando de un altísimo nivel de consideración democrática del movimiento sindical. Entonces, porque hoy el movimiento sindical, más allá de que uno firme o no firme, tenemos, por ejemplo, un movimiento sindical que se enfrenta con el gobierno, que discute con el gobierno, pero hace juntando firmas. No hay nada más uruguayo, no hay nada más republicano, más democrático. Vos podés firmar o no podés firmar, pero se canaliza a través de herramientas democráticas, y eso es oro en polvo. Y las discusiones que se dan en política, si sale el senador Andrade a plantear, o si sale el Frente Amplio a plantear determinadas visiones como la renta básica, la cual acabo de decir, yo no necesariamente estoy de acuerdo, pero creo que eso le da calidad, que se genere el debate, y hoy todos encolumnados atrás de un gobierno que ojalá le vaya bien. Y esto, vuelvo a la metáfora futbolera, perdón, esto es como en el fútbol. De acuerdo a los resultados, va a ser como va a ser. Y acá el que va a pesar la suerte, va a pesar la inteligencia, va a pesar la capacidad del presidente de convencer y del equipo de gobierno de convencer, pero cada uno juega en su lugar, y acá hay dos equipos que se están enfrentando. Son dos equipos, son dos mitades, y lo están haciendo desde mi punto de vista muy civilizadamente, porque tampoco es una cuestión de pensar que porque la gente discute y se enfrenta ideológicamente, eso implica como la tan famosa palabra grieta. No, que haya diferencias es bueno y es parte de... Y yo creo que lo llevamos bastante bien. Y a mí particularmente creo que la política es una de las áreas más virtuosas del Uruguay, más pacíficas, comparada con otras áreas que son más complejas. Ya venimos enseguida, queda todavía el espacio de telegramas.